Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy vamos a tener algo así como un informe político educativo. Los que tenéis hijos, todo esto lo vais a comprender a la perfección, y los que no, pero sí os planteáis tenerlos, seguro que vais a aprender un montón con estos ejemplos que, eso sí, están tomados de la más pura geopolítica. Hablamos del conflicto en Ucrania, pero muy particularmente de qué es lo que sucede cuando durante más de un año y medio a un país, a una especie de niño mimado, ¿no?, de todo Occidente, se le consiente absolutamente todo. Y es que eso, los que tenéis hijos, ya sabéis que a lo que lleva es básicamente a que el niño se nos termine subiendo a la chepa, y más que una criatura educada y maravillosa que todo el mundo desearía tener en casa, se convierte en una especie de monstruo traga galletas que cada día pide más, más y más. En este caso particular hablamos de Ucrania, y creo que no es ninguna sorpresa para nadie a estas alturas de la vida que Occidente a Ucrania le ha consentido absolutamente todo durante este último año y medio. No han hablado de la ideología que reina en el país, antes sí lo hacían, pero ahora de repente todas esas referencias han desaparecido mágicamente. Han intentado tapar todos y cada uno de los casos de corrupción que hay a cuenta del gobierno de Vladimir Zelensky, y lo mismo han hecho también con la más absoluta falta de democracia. En definitiva, el resultado de esta especie de crianza geopolítica ha resultado ser absolutamente bochornoso. Por un lado, Ucrania se ha convertido en una especie de niño gritón que no para de pedir, o sea, se pasan el día con la mano tendida. Y ya no solo hablamos de armamento, y es que tan solo en esta última semana Vladimir Zelensky ha hecho declaraciones que creo que ponen de manifiesto la mala educación que está cogiendo Ucrania, o la buena dosis de soberbia, eso según se mire. Por un lado, está pidiendo más sanciones contra Rusia, a unas sabiendas que las sanciones que se han impuesto hasta ahora pues no han funcionado, por decirlo de una forma suave. Además, el precio del petróleo no para de subir, y a saber dónde termina todo este cuento con las sanciones occidentales, pero de momento, y esto lo ha comentado incluso el propio Vladimir Putin, no han tenido ningún éxito. Rusia ya ha ganado muchísimo más de todos esos activos que Occidente tiene congelados, o sea, ha cogido dinero ruso y se ha apropiado de él así por las buenas. Pero, y eso es lo fundamental de las últimas declaraciones del presidente ruso, no está afectando a Rusia, está afectando sobre todo y por encima de todo a la reputación occidental. Значит, то, что наши золотовалютные резервы заморозили. Да мы уже в 2 раза больше заработали. Дело же не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает. Разрушают доверие к себе. Es decir, por un lado, la reputación occidental están afectando gravemente las acciones del propio Occidente en forma de sanciones, y por otro también está afectando el comportamiento de Ucrania, que se está volviendo cada vez más irrespetuoso. Más sanciones para Rusia por un lado, lamentarse de que parece que en Europa ya no están tan interesados en la guerra en Ucrania, incluso llegar a acusar a la ONU de una especie de compadreo con Rusia. Y es que en Ucrania acostumbran a tildar de prorrusos a todos aquellos países que no hacen exactamente lo que Ucrania quiere y necesita en todo momento. La ONU de prorrusa, creo que todo el mundo comprende a la perfección que tiene bien poco, y de hecho las declaraciones de dicha organización las hemos analizado en este mismo canal, y se podría decir que vienen a demostrarnos absolutamente todo lo contrario. Y por si todo esto resultara poco, desde Ucrania últimamente parece que están absolutamente empeñados en labrarse la fama de un país que no para de meterse con otros países, además ya independientemente de si son socios o no. Empezamos desde lo lejos. Obviamente Ucrania no tiene demasiado buena relación y tampoco tiene demasiado buena opinión de todos aquellos países que se reúnen con Rusia, o incluso se podría decir que de alguna manera son socios de Rusia.
El primer país que ha recibido una especie de amenaza ucraniana ha sido Corea del Norte. Digo el primer país esta semana porque estamos hablando de las últimas declaraciones del gobierno de Vladimir Zelensky y todavía estamos a principios de semana. O sea, miedo me da imaginarme cómo se va a poner la cosa para el viernes. Eso sí, con las declaraciones de este tipo, Ucrania en realidad no hace más que hacer, valga la redundancia, el más absoluto ridículo. Eso y también dejar en ridículo a sus amos occidentales por la educación que le han dado al país en cuestión. Y es que la contraofensiva ucraniana no va nada bien. Esta ya no es ninguna sorpresa para nadie. Es una verdad a gritos hasta el punto en el que ya lo ha reconocido hasta el propio Vladimir Zelensky. No cabe esperar de ella un final feliz. All of us want to have success and happy end. First of all, it's not a movie, it's not one hour and a half. It's about counteroffensive. It's not the movie with the happy end. We will not have happy end. We lost a lot of people. No happy end. That we have to recognize it. Pues bien, fijaos hasta qué punto llega la, digamos, rareza ucraniana que por un lado Vladimir Zelensky reconoce que la contraofensiva efectivamente no está transcurriendo según lo previsto y se está complicando sobremanera, y por otro el gobierno de Vladimir Zelensky o desde el gobierno de Vladimir Zelensky, particularmente sus asesores, ya están amenazando a Corea del Norte. O sea, están hablando de que hay que desmilitarizar a Rusia, pero como recientemente pues, el líder de Corea del Norte se ha reunido con Vladimir Putin, también quieren desmilitarizar Corea del Norte. Esto suena a perro ladrador, poco mordedor y, repito, al primer país al que deja en ridículo es a la propia Ucrania. A partir de ahí la cosa no hizo más que subir de intensidad, y es que el mismo señor que recientemente se ha expresado pues, en estos términos poco halagüeños sobre Corea del Norte también ha hablado sobre los asiáticos, por ejemplo China y la India. Atentos a sus declaraciones. В чем проблема Индии, Китая и так далее? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку. Sí, efectivamente, el asesor de Vladimir Zelensky, esa persona que se supone debería estar encargándose de que Ucrania tuviera la mejor imagen a nivel internacional posible, acaba de meterse ya no solo con Corea del Norte, sino directamente con dos gigantes asiáticos por lo menos. En realidad ha hablado de los asiáticos en conjunto, y aquí no puedo no recordar una vez más que esa ideología de un famoso pintor austriaco que se supone no hay en Ucrania no para, por alguna extraña razón, de aparecer en las declaraciones de todos y cada uno de sus políticos más importantes. Es que ya me diréis vosotros a qué se debe este tipo de declaraciones, sino al racismo más absoluto. Sí, efectivamente, en Ucrania desde hace tiempo están financiando todo tipo de corrientes que aseguran y de hecho intentan convencer a la población ucraniana de que son algo así como los hijos del Dios directamente bajados del cielo, y los resultados pues ya los estamos viendo incluso en términos de diplomacia, obviamente entre comillas. Y por último, y esto es casi que lo más grave de toda la situación, puesto que si bien podemos comprender que desde Ucrania, bueno, no deberíamos comprender porque en asuntos geopolíticos, en asuntos políticos, este tipo de declaraciones y expresiones están absolutamente fuera de lugar. Pero bueno, pues al final Ucrania es un país últimamente muy excéntrico, todo el mundo entiende que no está muy bien dentro de sí, así que sobre todo desde Occidente se les consiente absolutamente todo y el resto del mundo sencillamente cierra los ojos y dice, buah, si es que todos los días se están liando alguna. Pero lo más grave de todo esto es que Ucrania ya está comenzando, bueno, sigue en realidad mordiendo la mano que le da de comer, y es que el ministro de Asuntos Exteriores del país recientemente se ha reunido con su homóloga alemana y se ha expresado respecto a los misiles de largo alcance Taurus en los siguientes términos. Esto es absolutamente necesario citarlo textualmente. Acabarán suministrándonos misiles Taurus, es solo cuestión de tiempo. No entiendo por qué
lo desperdician. No creo que haga falta comentar demasiado aquí, es absolutamente tremendo hasta qué punto a Ucrania se le ha subido a la cabeza, pero lo más triste de todo es que desde Alemania a estas declaraciones no han reaccionado prácticamente de ninguna manera, y digo prácticamente porque en realidad se han limitado a prometer a Ucrania, o bueno, ya casi que entregar a Ucrania 20 millones más de ayuda. Es decir, una vez más nos encontramos de frente con la más absoluta falta de soberanía que a día de hoy tienen, o quizás mejor dicho, no tienen los países occidentales. Se limitan a cumplir lo que ordenan y mandan desde Estados Unidos, y estoy convencida de que la ministra de Exteriores alemana, que tenía justo enfrente a su homólogo ucraniano para sus adentros sobre él, habrá pensado de todo, pero no pudo hacer básicamente de nada. Porque si lo hubiera hecho, muy probablemente terminaría provocando la rabia estadounidense, y eso sencillamente no se lo puede permitir. Todo esto no os lo cuento así como así. Por un lado, me parece absolutamente fundamental que sepáis de qué clase de país estamos hablando cuando vemos esos telediarios occidentales donde aseguran que Rusia, la vil Rusia, ataca a la pobrecita Ucrania. De pobrecitos no tienen absolutamente nada, y cada vez menos. Estamos hablando, por supuesto, sobre el gobierno de Kiev, no sobre los ucranianos de a pie, en ningún caso sobre los ucranianos de a pie, aunque eso sí, esas políticas ideológicas terminan llevando al más absoluto absurdo. La noticia que vamos a comentar a continuación parece una broma de mal gusto, o más bien un artículo redactado por un periódico de estos de humor más que de política o de actualidad, pero en realidad es absolutamente cierta. Informa Al Jazeera: el refugiado ucraniano Alexei Sinkarenko acudió al centro de ADN de California. La prueba mostró que era solo un 7,9% ucraniano. La sangre polaca en él resultó ser un 42,4%, rusa un 6,6% y 43,1% provenía de otros grupos étnicos europeos. Sinkarenko no creyó en los resultados de las pruebas y en represalia prendió fuego al centro de ADN. Es decir, las políticas del régimen de Kiev, que tienen que ver con esa soberbia ucraniana, con ese convencer a la población de que la raza ucraniana es absolutamente superior a todas las demás, al final tienen consecuencias absolutamente trágicas y terribles, sobre todo para esa misma población que tiene que luego enfrentarse a la realidad, y la realidad generalmente suele ser multiétnica y multinacional. Y bueno, pues en realidad, por un lado, podemos utilizar estos hechos para reírnos un rato, ¿no? Qué noticia más graciosa, pero por otro, creo que deberíamos preguntarnos hasta dónde exactamente tienen pensado llegar desde Occidente, puesto que a día de hoy lo que hay en Ucrania ya está rozando lo absolutamente insano. Y eso sí, me gustaría terminar este vídeo con una especie de metáfora que también se produjo de hecho en el país de Ucrania el día de la independencia. Estuvieron celebrándolo y pues hicieron como una especie de figurita, ese símbolo ucraniano con los globitos color amarillo y azul, olvidándose de todo tipo de recomendaciones medioambientales que eso sí tendrán que aceptar en algún momento si quieren terminar formando parte de la Unión Europea. Es ciertamente curioso, ¿no? Como desde Occidente se nos dice que Ucrania es ese país resiliente, limpio, absolutamente comprometido con la igualdad, con el medio ambiente, con la democracia, y después pues en la primera fiesta ucraniana lo que se ve es todo lo contrario. Y no lo estoy juzgando, simplemente estoy hablando de cómo son los hechos en realidad. Han cogido un montón de globos, de esos que una vez que los lanzas al cielo luego terminan en algún mar y terminan dañando enormemente la fauna marina, y bueno, pues los han lanzado al cielo. Pero lo curioso de todo esto, y yo creo que es muy buen símil con lo que al final terminará sucediendo, muy a mi pesar, con la población ucraniana de manera absolutamente generalizada, y es que uno, mientras vuela el símbolo en cuestión, grita: y ahora va hacia Moscú, ¡No Moscú! como diciendo, a tomar Moscú.
Y es precisamente entonces cuando el símbolo termina estampándose contra un edificio. Como al final, sin duda alguna, todo este cuento ucraniano occidental terminará tarde o temprano, pero necesariamente estampándose contra la realidad.